Capítulo 3. Educación como adoctrinamiento ideológico. 3.1. La fabricación de la obediencia voluntaria. En otros tiempos, pensar era un acto de coraje. Era un riesgo. Una transgresión. Pensar por uno mismo significaba alejarse de la comodidad de las masas, enfrentarse a la incomodidad de la duda, desafiar los dogmas dominantes. Hoy, pensar sigue siendo un acto peligroso, pero por una razón distinta, ha sido sustituido por el simulacro de pensar. Vivimos en una era donde la información abunda y la reflexión escasea. Donde se repite mucho, pero se comprende poco. Donde el pensamiento crítico ha sido reemplazado por la aceptación automática. Una civilización que ha renunciado a su moral no tarda en renunciar a su capacidad de discernir. Porque sin valores sólidos, sin verdad como faro, la mente se convierte en un terreno fértil para la manipulación. No hace falta imponer dictaduras cuando la población ha sido educada para obedecer sin cuestionar. No hacen falta cárceles cuando los barrotes son mentales. No hace falta censura cuando las propias personas se autocensuran por miedo a ser señaladas. La anulación del pensamiento crítico no ha sido un error del sistema. Ha sido su objetivo. Debemos preguntarnos si en la escuela se nos entrena para memorizar y no para comprender. Para repetir y no para razonar. Para aprobar exámenes y no para buscar la verdad. Si se premia la obediencia, no la originalidad. Se castiga la duda que cuestiona, no la ignorancia que calla. Y así, generación tras generación, se ha formado una ciudadanía dócil, manipulable, intelectualmente adormecida, que confunde educación con escolarización y libertad con permisividad. En las universidades, donde se deberían debatir las grandes preguntas, solo se repiten las consignas políticamente correctas. Los estudiantes no son desafiados a pensar, sino condicionados a aceptar. La corrección ideológica ha reemplazado al pensamiento libre. Y quien se atreve a cuestionar la narrativa dominante es cancelado, silenciado o ridiculizado. La diversidad de ideas ha sido sacrificada en nombre de una falsa inclusión, que en el fondo es una nueva forma de exclusión, la exclusión del pensamiento que disiente. La anulación del pensamiento crítico también se ha promovido a través de la saturación informativa. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanto contenido, y sin embargo, nunca habíamos estado tan desinformados. Porque la información sin criterio es ruido. Y el exceso de estímulos, lejos de educar, aturde. Vivimos pegados a pantallas que nos bombardean con titulares, escándalos, polémicas prefabricadas. Pero detrás de esa avalancha no hay comprensión, solo reacción. La mente ya no piensa, responde. Como un músculo condicionado. Los algoritmos de las redes sociales hacen el resto. Nos encierran en burbujas, nos alimentan con lo que ya creemos, nos aíslan de la diferencia. Y así, el diálogo se muere, el debate se degrada, la escucha se extingue. Nos volvemos incapaces de ponernos en el lugar del otro, de considerar argumentos contrarios, de cambiar de opinión. El pensamiento crítico necesita tiempo, silencio, profundidad. Pero vivimos en la superficie, acelerados, fragmentados. Cada vez más superficiales, cada vez más manipulables. Y mientras tanto celebran, los que manejan los hilos, corporaciones, gobiernos, tecnócratas. Porque un pueblo que no piensa es fácil de guiar. Un ciudadano que no cuestiona es un consumidor obediente. Un sujeto sin criterio propio se convierte en terreno fértil para toda narrativa oficial, para todo producto emocional, para todo control social disfrazado de bienestar. La propaganda moderna ya no necesita banderas ni himnos. Basta con una narrativa bien empaquetada, un puñado de influencers repetidores, los medios de comunicación que desinforman y una masa emocionalmente reactiva. Lo que antes hacían los regímenes totalitarios con censura y violencia, hoy se hace con entretenimiento continuo y sobrecarga informativa. El pan y circo ha sido perfeccionado. Y lo más triste, muchos lo agradecen. Pero hay un problema profundo, el ser humano no puede vivir en la mentira sin romperse. Aun cuando no sepa nombrarlo, algo en nuestro interior percibe el vacío. Algo en nosotros clama por sentido, por autenticidad, por verdad. Y ahí comienza la disonancia, la angustia, la ansiedad, el colapso mental. Porque estamos viviendo en contradicción,
Sabemos que algo no encaja, pero no sabemos cómo salir. El pensamiento crítico no es una herramienta intelectual. Es una necesidad vital. Es lo que nos permite mantenernos humanos en un entorno deshumanizante. Es lo que nos salva de la masa, conocida como opinión pública. Lo que nos conecta con la verdad, con la justicia, con la dignidad. Pensar por uno mismo es el acto más revolucionario en un mundo que nos quiere adormecidos. Pero recuperar esa capacidad implica esfuerzo, implica silencio, lectura profunda, escucha atenta, contraste de ideas, formación espiritual e intelectual, así como reeducación emocional. Y, sobre todo, implica coraje. Porque pensar implica estar dispuesto a descubrir que hemos estado equivocados. Que hemos sido engañados. Que la comodidad de la ignorancia tiene un precio, la pérdida de nuestra libertad interior. Este reto se incrementa drásticamente cuando entra en la ecuación la tecnología, pues debemos estar conscientes de que nos hemos convertido en adictos a las pantallas, al entretenimiento tonto, a ver cientos de videos sin contenido intelectual que duran un par de segundos. Esta adicción no es una metáfora, sino que es literal, ya que se produce una afección directa en las estructuras cerebrales implicadas en los procesos de recompensa, motivación y control de impulsos, se afectan la corteza prefrontal, singular, orbitofrontal y el sistema límbico, y este daño se potencializa cuando la persona es expuesta a edades tempranas, es decir, cuando se le da a un teléfono inteligente a niños y jóvenes. Debemos entender que los teléfonos inteligentes y las redes sociales no son inocentes y mucho menos buscan nuestro bien, sino que detrás de ellas se encuentra un ejército de ingenieros, psicólogos, diseñadores, cuya única meta es hacer que sus aplicaciones sean tan adictivas para que las personas pasen horas usándolas sin siquiera percatarse de ello, pues eso les generará ingresos económicos. ¿No te has preguntado por qué todas esas aplicaciones tan maravillosas son gratis? ¿Será que la aplicación no es el producto y que las grandes compañías pagan para exponer su publicidad a los millones de personas que usan las redes sociales, convirtiendo al usuario en el verdadero producto? Lo que buscan es tu atención, tu tiempo en línea y tu dinero. Este capítulo quiere sembrar la semilla de la duda sobre el papel del pensamiento crítico en tu vida, que por un momento te detengas y observes si tus pensamientos son realmente tuyos o han sido influenciados y manipulados por las cosas que ves y escuchas, y si eso que ves y escuchas lo has decidido tú, o has sido seleccionado por los algoritmos que deciden qué noticia, podcast, video o canción mandarte a tu teléfono. Observemos si nuestro pensamiento es profundo o solamente nos dejamos llevar por las tendencias del momento o por el entretenimiento. Te invito a incluir en tu vida cada vez más momentos de reflexión y de pensamiento profundo, a que controles la adicción a las pantallas y las redes sociales. Nadie puede hacerlo por ti, solo tú puedes hacerlo. Recuerda que tienes derecho a hacerlo. Que dentro de ti hay una chispa que aún puede arder. Que tu mente no es una máquina repetidora, sino un instrumento de luz. Y que cada vez que eliges no repetir, sino preguntar, estás rompiendo una cadena que pretende mantenernos anestesiados, distraídos y dóciles. En los próximos capítulos analizaremos cómo esta anulación del pensamiento se integra con otras estrategias de dominación, la cultura del entretenimiento anestesiante, la ingeniería social, el control digital y la demolición de la identidad. Pero también hablaremos de las formas en las que, incluso en este desierto, puede renacer la lucidez. Porque mientras haya alguien que piense, que verdaderamente piense, el sistema no ha ganado del todo. A continuación, se profundizará sobre cómo se ha utilizado el sistema educativo para influir en la forma de sentir y de pensar en los niños, reduciendo su creatividad y pensamiento crítico, donde los padres y profesores forman parte de este plan, sin siquiera saberlo, pues ellos mismos han sido víctimas del mismo sistema. Todo esto puede sonar a ciencia ficción o conspiranoia, pero veamos un poco de historia, pues durante más de un siglo se ha implementado un sistema que no pretende educar, sino solo formatearte y adoctrinarte. Todo inició el 14 de octubre de 1806, cuando el Imperio prusiano cayó bajo el ejército de Napoleón en la batalla de Jena, perdiendo más de la mitad de su territorio. Se dieron cuenta que la causa de su derrota no fue por falta de valor o desventaja armamentista, sino que sus soldados prusianos pensaban por sí mismos, a diferencia de los soldados franceses que seguían órdenes sin cuestionarlas, actuando como máquinas de guerra. A partir de ese momento los prusianos tenían claro que debían crear un ejército que no cuestionara,
donde la obediencia fuera el principio fundamental de su formación y que solo siguieran órdenes. Fue entonces que destinaron gran parte de sus recursos intelectuales y económicos para diseñar un sistema educativo que adoctrinara a la población desde pequeños, inculcándoles el valor del respeto ciego ante la autoridad. Es así como nació el sistema prusiano, diseñado para reprimir el pensamiento individual y enseñar a los niños solo lo justo, para que en el futuro fueran adultos funcionales, soldados obedientes y buenos trabajadores, pero evitando que se convirtieran en personas críticas y libres. Con los adultos fue imposible someterlos a tal sistema, pero con los niños la tenían fácil, solo bastó ofrecer como un gran beneficio un sistema de educación gratuito para todos, en pro de mejorar las oportunidades de desarrollo y las condiciones de vida, pero lo que buscaban en realidad era anular la curiosidad natural de los niños, en nombre de la disciplina ciega, el miedo y el respeto por la autoridad. El ideólogo principal de este modelo fue Johann Gottlieb Fichte. Su diseño incluía seleccionar las materias que debían aprender los estudiantes, el tiempo que pasarían en las aulas. Estableció el uso de libros de texto con la información más conveniente para el sistema, la aplicación de pruebas estandarizadas donde solo se aceptaban las respuestas indicadas por el sistema, y la aplicación de castigos psicológicos si el niño se comportaba fuera de lo indicado o cuestionaba, con lo que los llenaban de temores, al fracaso, a pensar fuera de lo establecido, al rechazo, etc. Y las aulas estaban diseñadas para que parecieran fábricas de producción o prisiones. Los niños debían pedir permiso para hablar, para ir al baño, para beber agua. La aplicación del sistema aplicado fue un éxito, y generó soldados y trabajadores dóciles. Está claro que, Fichte, despreciaba el libre albedrío y defendía la necesidad de que los gobiernos erradicaran cualquier vestigio de libertad, para así controlar a la población, sin necesidad del uso de la fuerza. Años después, en 1843, el padre de la educación pública estadounidense, Horace Mann, importó ese sistema a América, y medio siglo después John D. Rockefeller, al ver la utilidad de este sistema, para controlar a la población, lo consolidó a nivel nacional, pues el 15 de enero de 1902, en la mansión Rockefeller, se firmó el acta de fundación del Consejo General Education Board con la falsa intención de promover la educación, sin distinción de raza, sexo o credo, claro, dividiendo escuelas para negros y escuelas para blancos. Pero siempre bajo la misma consigna, de matar desde la infancia, la capacidad innata de curiosidad y modelar las mentes, para obtener así personas obedientes y sumisas. Es así, como a partir de esa fecha se utilizó el sistema educativo como fábrica de obediencia. El sistema educativo del gobierno desde su origen se desvirtuó, pues fue intervenido por las élites económicas y políticas. La educación, en su sentido más puro, debería ser un acto de liberación, una chispa que enciende la curiosidad, un puente hacia la autonomía, una herramienta para construir pensamiento propio, una asistencia para que los niños pudieran desarrollar sus dones y talentos naturales. Sin embargo, en la sociedad enferma en la que habitamos, la educación ha sido convertida en un yugo suave, pero implacable. Desde edades cada vez más tempranas, los niños son introducidos en un sistema que no busca formar seres humanos conscientes, sino individuos funcionales, dóciles y fácilmente programables. La escuela moderna no despierta el alma, la disciplina. No cultiva la sabiduría, transmite instrucciones. No enseña a pensar, enseña a memorizar. El aula es un espacio de domesticación, con sus filas ordenadas, sus horarios rígidos, sus exámenes estandarizados, son la antesala de un mundo donde la obediencia es premiada y la creatividad castigada. Se mide el rendimiento, no la imaginación. Se premia la sumisión, no la reflexión. El niño curioso, inquieto, cuestionador, pronto es etiquetado como problema, como disfuncional. ¿El castigo? Diagnósticos, medicación, exclusión. Los programas escolares, diseñados desde ministerios alejados de toda realidad humana, responden a una lógica productivista. El objetivo no es formar personas completas, sino piezas útiles y reemplazables en la maquinaria social. La historia se enseña como una cronología de fechas sin alma. La literatura, como una lista de autores muertos. El arte y la filosofía, cuando existen, son marginales, una simple memorización de fechas y conceptos. Y la ética se convierte en una asignatura más, desprovista de contenido real, mientras los valores vivos se desmoronan frente a los ojos de los niños.
Así, el sistema escolar enseña desde muy temprano una lección silenciosa pero poderosa: obedecer es más importante que comprender. Lo importante no es entender el mundo, sino cumplir con lo que se espera de ti. Aprender no es descubrir, sino memorizar. El error no es parte del proceso de aprendizaje, es motivo de sanción. El alumno ideal es el que no interrumpe, no cuestiona, no se sale del molde. En otras palabras, el que renuncia a su voz interna para asumir una identidad manufacturada e implementada por el sistema. ¿Y quién decide qué debe aprender un niño, con qué intención u objetivo, qué métodos utilizar, desde qué visión del ser humano? Estas preguntas, esenciales, rara vez se formulan, aunque debería ser la pregunta primordial que cada padre de familia estaría obligado a hacerse, por el amor que le tiene a sus hijos, pero por alguna extraña razón, confía ciegamente en el sistema educativo. Será, porque hemos sido parte de ese mismo sistema, y desde niños han programado nuestra mente, no para cuestionar, sino solo obedecer y reaccionar como se espera. El sistema no está diseñado para responder dichas preguntas, sino para eludirlas. 3.2. La escuela como primer laboratorio social. El aula se convierte así en el primer ensayo de la vida adulta: jerarquías, competencia, premios, castigos. Y también el primer espacio de uniformización: todos vestidos igual, sentados igual, examinados igual. No hay lugar para el misterio, el autoconocimiento, la pausa, la contemplación, la exploración libre, el desarrollo individual de las habilidades de cada niño. Solo hay exámenes, competencias y metas estándares. Y lo más trágico, la escuela moderna enseña al niño a desconfiar de sí mismo. A pensar que sus preguntas no valen, que su imaginación es distracción, que su sensibilidad es debilidad, que su intuición no sirve. Poco a poco, ese niño aprende a mirar afuera para buscar respuestas que solo podía encontrar adentro. Pero ¿qué ocurre cuando el alma infantil ha sido silenciada? Cuando generaciones enteras crecen bajo este molde, la sociedad se convierte en un rebaño obediente y confundido, incapaz de imaginar otros caminos. Se ha sembrado la idea de que pensar diferente es peligroso, que sentir profundo es inútil, que ser auténtico es incómodo. Y así, adultos formateados por años de domesticación reproducen sin saberlo, el mismo sistema que los hirió. Como maestros, repiten. Como padres, exigen. Como ciudadanos, aplauden. Pero todo comienza ahí, en un pupitre, en una mano alzada ignorada, en un no preguntes, solo memoriza, en una prueba que no mide nada esencial. Si queremos sanar la sociedad, debemos primero sanar la educación. No con reformas tecnocráticas, sino con una revolución silenciosa del alma: devolverle al niño su derecho a preguntarlo todo, a imaginarlo todo, a sentirlo todo. Porque un niño libre, curioso y despierto, es la amenaza más poderosa contra cualquier sistema de control. Reflexión. El alma moldeada antes de florecer. Cuando un niño nace, llega al mundo con un lenguaje secreto, el de la emoción, la capacidad de asombro, la intuición, la ternura y la espontaneidad. No sabe aún de normas sociales, ni de calendarios, ni de metas cuantificables. Solo sabe del presente, de lo que siente, de lo que vibra. Pero en la sociedad enferma, ese lenguaje es traducido, intervenido, corregido, hasta que se convierte en otra cosa, en conducta programada. Antes de que el alma del niño florezca, el sistema se anticipa, la interrumpe, la reconfigura, la adiestra emocionalmente. Porque un ser humano emocionalmente libre es impredecible y, por tanto, ingobernable. Y lo que no se puede controlar, se teme. Por eso, la educación ya no es solo una fábrica de obediencia intelectual. Es una fábrica de gestión emocional, de sentimientos dosificados, de reacciones calibradas, de almas domesticadas. Y no conforme con anular el pensamiento crítico en los niños, el sistema busca la reprogramación emocional desde la escuela, pues más allá de los contenidos, más allá de las asignaturas, la escuela actual ha asumido un papel mucho más profundo, el de modelar emocionalmente al individuo desde su infancia, enseñándole, sin decirlo, cómo debe sentir, cuándo y cuánto. Y, sobre todo, qué emociones debe reprimir, cuáles debe ocultar y cuáles debe fingir. Este proceso de reprogramación emocional no es accidental.
Es parte estructural de un sistema que no tolera el desborde, la autenticidad emocional, ni el caos fértil de la esencia humana. Busca silenciar lo genuino, premiar lo funcional. Desde los primeros años, los niños aprenden que sentir demasiado puede ser incómodo para los adultos. El que llora, molesta. El que se enfada, debe corregirse. El que se aburre, tiene déficit. El que se mueve mucho, necesita medicación. El mensaje es claro, no seas tú. Sé lo que esperan de ti. La emoción no se cultiva, se corrige. No se comprende, se reprime. El dolor se ignora, la tristeza se esconde, la euforia se aplana. El niño que grita, que ríe a carcajadas o llora sin explicación se convierte en una anomalía a corregir. Y no tardan en llegar los diagnósticos, los protocolos de conducta, las reuniones con especialistas. El objetivo, que encaje, aunque en ese proceso se sacrifique la esencia que te hace humano. Lo que antes era parte natural del crecimiento, el asombro, el desconcierto, el entusiasmo, la rabia, la duda, el miedo, el disentir, el aburrimiento, hoy es gestionado como si se tratara de errores del sistema. Pero el error no está en el niño. Está en el modelo que no tolera lo vivo, la curiosidad, lo impredecible, lo humano. Y así, llegamos a tener escuelas emocionalmente anestesiadas, ya que nunca se preocuparon por el cómo se siente el niño, en enseñarle a autodescubrirse emocionalmente, a comprenderse y a guiarse con inteligencia emocional, pues tan solo están enfocadas en anestesiarlos emocionalmente y a introducir conocimientos. Las aulas son espacios donde la emocionalidad es una variable incómoda. Lo que no se puede medir, no se valora. Lo que no se puede controlar, se elimina. Así, las escuelas se parecen más a centros de control conductual que a espacios de aprendizaje integral. En nombre del orden, de la convivencia, de la excelencia académica, se elimina el juego espontáneo, se suprimen los espacios de conversación emocional, se margina la sensibilidad. Se enseña al niño que su valor depende de su capacidad para responder bien a la información memorizada y a los estímulos externos, no a su valor intrínseco o a su ser interior. Y lo más inquietante, se introduce desde muy temprana edad una narrativa emocionalmente anestesiante, donde la frustración es intolerable, el conflicto es patológico y el disenso emocional es peligroso. Así, los niños crecen sin herramientas para gestionar su mundo emocional. No porque no puedan sentir, sino porque han aprendido que sentir mal, está mal. Y en algunas escuelas, sobre todo particulares, se ondea la bandera de la inteligencia emocional y la cultura de la paz, pero si se analizan, en la gran mayoría de los casos, se puede ver que su intención es más un eslogan publicitario que una intención genuina aplicada en beneficio de la salud y el desarrollo emocional de los niños. 3.3. El yo emocional reemplazado por una interfaz social. La reprogramación emocional tiene un objetivo claro: crear individuos emocionalmente funcionales al sistema. Sujetos que no se desborden, que no se depriman demasiado, que no cuestionen su malestar, que sigan adelante con una sonrisa. Personas entrenadas para estar bien incluso cuando están rotas por dentro. Es la lógica del rendimiento emocional. Y entonces, como adultos, se convierten en expertos en fingir. En sonreír mientras se derrumban. En adaptarse sin protestar. En seguir produciendo, consumiendo y callando. Han aprendido que mostrar lo que sienten es peligroso, inadecuado, improductivo. La emoción ha sido sustituida por una interfaz social, una máscara. El ser humano ya no expresa lo que siente, tan solo representa lo que se espera de él. Y así, generación tras generación, se entrena una emocionalidad anestesiada que encaja a la perfección con la lógica de un mundo materialista desalmado. El precio de esta reprogramación es altísimo. Porque la emoción es la brújula del alma. Y cuando esa brújula es alterada, el ser humano pierde el norte. Ya no sabe quién es, ni qué siente realmente, ni qué necesita. Solo sabe funcionar. La pregunta es, ¿dónde quedó el alma del niño? Un niño al que se le ha enseñado a sentir menos, o a sentir lo políticamente correcto, es un adulto sin inteligencia emocional, el cual no sabrá amar sin miedo, que no podrá rebelarse sin culpa, que no encontrará sentido en lo profundo, porque ha sido entrenado para quedarse en la superficie. Y lo más trágico, ni siquiera sabrá que algo anda mal. Solo sentirá un vacío constante,
un malestar difuso, una tristeza sin nombre. Porque no podrá recordar cuando empezó a perderse. Pero empezó ahí. En una escuela donde su alma fue intervenida, donde su sentir fue silenciado y donde su yo emocional fue reemplazado por un yo adecuado. Por desgracia, sin darnos cuenta, les arrebatamos a nuestros niños, desde pequeños, el tesoro de su capacidad de asombro, de expresión emocional y su imaginación, pues todas estas virtudes son enemigas del control. La imaginación es subversiva. No sigue reglas. No responde a algoritmos. No se puede estandarizar. Por eso, en una sociedad de control, la imaginación es peligrosa. Un niño que imagina es un niño que podría cuestionar el mundo que se le impone. Que podría crear otro. Y eso, para el sistema, es inaceptable. Así, poco a poco, la imaginación es reemplazada por contenidos. La creatividad por consumo. La espontaneidad por automatización. El niño ya no crea. Consume lo que otros han creado por él. Su alma es colonizada por estímulos externos, hasta que olvida que, dentro de sí, había un universo entero por explorar. Y lo más preocupante, no se da cuenta de lo que ha perdido. En esta sociedad enferma, la infancia se ha convertido en un campo de pruebas. El niño es el primer territorio por conquistar. Porque si se logra domesticar su emoción, vigilar su juego y neutralizar su imaginación, entonces ya no hará falta imponerle cadenas cuando sea adulto. Ya las llevará puestas desde la cuna. Historia: el niño que pintaba soles púrpuras. Había una vez un niño de 6 años llamado Luisito, que vivía en una ciudad acelerada y ruidosa como muchas de las actuales. Ese niño pintaba soles de color púrpura. Todos los días, al volver de la escuela, sacaba su cuaderno de hojas arrugadas y dibujaba mundos imposibles, ríos que fluían hacia el cielo, árboles que cantaban, dragones con paraguas y soles púrpuras. Nadie le había refutado que los soles eran amarillos, nadie se lo había prohibido tampoco. Simplemente, él los veía así, púrpuras, cálidos, vibrantes, como una mezcla de esperanza y locura infantil. Un día, su profesora vio uno de sus dibujos. Lo observó con el ceño fruncido y le preguntó, ¿por qué pintas el sol púrpura? Porque así lo veo en mis sueños, porque el color malva me hace sentir tranquilo, respondió el niño. La profesora revisó todo su cuaderno y lo llevó con el orientador escolar, el orientador con el psicólogo de la escuela, el psicólogo habló con sus padres. Y luego todo llevó a una larga serie de visitas con el terapeuta conductual. Le dijeron que no debía pintar cosas que no fueran reales, que ya era un niño grande, que debía ser más lógico, que estaba confundido, que necesitaba alinearse con la realidad. Así fue como, poco a poco, el niño dejó de pintar soles. Al principio, los hacía amarillos, como todos los demás. Luego dejó de dibujar por completo. Se volvió normal. Era educado. Participaba. Respondía bien en clase. Ya no cuestionaba, ya no soñaba con los mundos imaginarios, ni con dragones, ni cantaba con los árboles. Las hojas de su cuaderno ahora estaban en blanco. Y eso, en la escuela, fue visto como un progreso. Me pregunto qué pensará ese terapeuta acerca de personajes como el poeta Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, o del creador de la mitología griega, el poeta Hesíodo. ¿Les hubiera recetado pastillas para anular su creatividad, su imaginación y su ingenio? Ese es el peligro del sistema educativo actual, que elimina en los niños su capacidad de imaginar, de crear, de inventar, de soñar, de desarrollar sus capacidades innatas y los convierte en personas grises, obedientes y temerosas. Y en la casa de Luisito, nadie celebró nunca más un sol púrpura. 3.4. Tecnología, enemigo de la imaginación. La infancia, ese territorio mágico donde florece la imaginación, tiene un nuevo y poderoso enemigo, el cual viene disfrazado como entretenimiento, como diversión, como algo inofensivo, pero es devastador. La infancia ha sido invadida por dispositivos, protocolos, diagnósticos y algoritmos. Antes era el tiempo del juego libre, de la exploración sin límites, del asombro permanente. Hoy, en cambio, es el tiempo del seguimiento constante, del control emocional, de la intervención sistemática del niño en formación. La infancia ya no es un jardín. Es un laboratorio.
Los niños crecen ahora bajo el ojo permanente de adultos, instituciones y tecnologías que no solo observan lo que hacen, sino también lo que sienten, lo que piensan, lo que sueñan, y lo que podrían llegar a ser. Han logrado ponerle fin al tiempo del juego libre, pues en otro tiempo, un niño solía perderse con sus amigos entre árboles, construir castillos con lodo, rocas y ramas, o inventar historias con piedras y sombras. La imaginación era su refugio, su forma de conocer el mundo, su manera de darle sentido. Era también un territorio sagrado, libre de expectativas externas, donde lo imposible se volvía cotidiano. Pero hoy, el juego libre es visto como pérdida de tiempo. La productividad se ha infiltrado incluso en el ocio infantil. Todo debe estar planificado, dirigido, supervisado. Incluso la diversión ha sido institucionalizada. Y así, los niños dejan de inventar mundos. En su lugar, consumen mundos fabricados por otros. Mundos digitales, visualmente impactantes, pero emocionalmente planos. Mundos donde no se crea, solo se reacciona. Donde no se imagina, solo se imita. Donde de manera premeditada se busca eliminar la capacidad de atención, por medio de escenas cortas y sin continuidad temática. La infancia ha dejado de ser un viaje de descubrimiento y se ha transformado en una carrera por adaptarse. La tecnología se está usando como herramienta de manipulación en edad temprana, ya no solo forma parte del entorno educativo o familiar, sino que es el entorno mismo. Es el intermediario casi absoluto entre el niño y el mundo. Una interfaz omnipresente que le da forma a su atención, a su lenguaje, a sus deseos, y lo más grave, a su visión del ser humano. Lo que antes se aprendía explorando, hoy se recibe a través de una pantalla. Y ese aprendizaje no es neutral. En nombre del avance tecnológico y el bien educativo, muchas escuelas han introducido en sus sistemas el uso de aplicaciones, las cuales se presentan como herramientas espectaculares de enseñanza. Los dispositivos digitales han reemplazado al libro, al árbol y a la conversación espontánea. Tabletas en lugar de libretas. Cámaras en lugar de confianza. Aplicaciones en lugar de intuición. Los sistemas educativos y familiares se han rendido ante la falsa promesa de seguridad total. Y en nombre de esa seguridad, se vigila. Se registra cada emoción, cada comportamiento, cada error. El niño crece bajo la sombra de una mirada constante que no perdona la espontaneidad ni la imperfección. Pero esa vigilancia no solo es tecnológica. Es también ideológica. El niño debe pensar lo que el sistema quiere que piense, para que su programación mental sea la adecuada, para lo cual los sistemas establecen lo que es correcto, y debe aprender a decir lo correcto, a sentir lo correcto, pues lo incorrecto, aunque sea auténtico y verdadero, se penaliza. Y se corrige haciéndote pensar que eres intolerante, irrespetuoso, anticuado, lo que lleva a que te excluyan, y si aún con eso no te ajustas a lo que se te pide, entonces vienen los castigos, formularios, etiquetas clínicas y recetas médicas. Historia, la tabla mágica de Nicolás. Nicolás tenía 8 años cuando recibió su primera tabla mágica. Se la dieron en su cumpleaños, envuelta en papel de colores, con un lazo que parecía reír. Al abrirla, descubrió una pantalla brillante, pequeña, táctil, que respondía a sus dedos como si pudiera leer su mente. Al principio fue un asombro. Todo parecía posible dentro de esa caja, juegos, canciones, dibujos que se movían solos, voces que lo llamaban por su nombre. Cada noche, Nicolás se escondía bajo las sábanas con su tabla mágica. Ya no leía cuentos ni pedía que le contaran historias. La tabla tenía todas las respuestas. Le decía que debía mirar, cuándo reír, cuándo emocionarse. Y si lloraba, también le ofrecía un nuevo video para distraerse. Con el tiempo, Nicolás dejó de hacer preguntas. No porque ya supiera todo, sino porque había aprendido que la tabla siempre lo distraería antes de llegar a la respuesta. Su imaginación, antes desbordante, ahora cabía en una pantalla de 6 pulgadas. Su curiosidad se volvió pasiva. Su alma, adicta a los estímulos que no elegía. Sus padres, ocupados, decían con alivio, es increíble. ¿Cómo se entretiene solo? Y la tabla mágica seguía haciendo su trabajo, criar a Nicolás, educarlo, formarlo, o más bien, formatearlo. Nadie lo notó a tiempo,
pero un día Nicolás dejó de correr en el jardín, de salir con sus amigos, de inventar juegos, de buscar la atención de sus papás, de mirar el cielo. Todo, lo reemplazó con Wi-Fi. 3.5. El peligro del dispositivo como primer maestro. La primera infancia ya no se desarrolla al ritmo del asombro, sino al ritmo de las notificaciones. Tabletas, teléfonos, televisores inteligentes y asistentes virtuales acompañan, y muchas veces reemplazan, a padres, maestros y hermanos. No se trata de herramientas, sino de agentes formativos invisibles que van modelando la percepción de la realidad de los más pequeños. Un niño que desde sus primeros años de vida interactúa con una pantalla, lo hace no como un receptor pasivo, sino como un molde de arcilla en manos del algoritmo. Lo que ve, lo que escucha, lo que toca y a lo que reacciona, todo es registrado, procesado y devuelto como estímulo a medida. No aprende a comprender el mundo, sino a responder a comandos que lo programan. Y lo más alarmante, este proceso ocurre antes de que el niño desarrolle pensamiento crítico o sentido del yo. Antes de poder decir no, ya ha sido colonizado por una tecnología diseñada para engancharlo. Los programas infantiles y los juegos digitales actuales no buscan fomentar la creatividad, sino la dependencia. Cada estímulo visual o auditivo está diseñado para liberar dopamina, generando una recompensa emocional inmediata. La tecnología moldea el sistema de placer del niño desde sus primeros años, habituándolo a buscar gratificación instantánea y evitando el esfuerzo sostenido. Esto no solo deforma su capacidad de atención y frustración, sino que lo condiciona neurológicamente. El niño ya no se mueve por voluntad propia, sino por respuesta a un sistema de premios, estrellas, puntos, sonidos, desbloqueos. Aprender se convierte en una transacción emocional superficial, no en un proceso de exploración profunda. Así, se forja una generación entrenada para obedecer impulsos inmediatos, no para reflexionar. Para consumir estímulos sin cuestionarlos, no para construir pensamiento. Muchos padres y docentes justifican esta invasión digital, bajo el argumento de que la tecnología es parte del futuro o que existen aplicaciones educativas de calidad. Y es cierto, en parte. Pero se omite una verdad crucial: el modo en que se aprende, importa tanto como el contenido. No basta con que la aplicación enseñe letras o números si al mismo tiempo reduce la experiencia del niño a una relación binaria, estímulo-respuesta. No basta con que el contenido sea cultural si entrena a los niños a depender de pantallas para todo. Incluso cuando el mensaje parece adecuado, la forma de transmitirlo puede ser alienante. No debemos olvidar que un libro no solo comunica ideas, también enseña a sostener la atención, a imaginar el entorno, a interactuar con la lentitud del pensamiento, a razonar. Una pantalla, en cambio, enseña a saltar de estímulo en estímulo, a evitar el silencio, a temer el aburrimiento, a escoger la respuesta correcta entre opciones. Y en ese salto constante, el alma infantil pierde su raíz, convirtiendo al niño tan solo en el objetivo de mercado. Detrás de cada pantalla se encuentra un conglomerado de profesionales diseñando contenido, con la intención de mantener atrapada la atención de la mayor cantidad posible de niños, no para hacerlos más listos, más despiertos, más creativos, sino todo lo contrario. Varios estudios han demostrado que los niños que son expuestos al teléfono inteligente o a programas infantiles como Cocomelon, sufren daños considerables. ¿Será que hay empresas dedicadas a ganar una gran cantidad de dinero a pesar de que, para ello, tengan que disminuir las capacidades mentales de los niños, ocasionando retraso en aprendizaje, déficit de atención, problemas de conducta y de lenguaje, hiperactividad, entre otras? Detrás de cada plataforma infantil hay un sistema de monetización. El niño ya no es visto como un ser en formación, sino como un consumidor en potencia. Se le inducen hábitos desde sus primeros clics. Sus gustos son moldeados, sus emociones interpretadas por inteligencia artificial, sus elecciones dirigidas hacia productos, personajes, tendencias. Esto va más allá del consumo material, es consumo simbólico. El niño incorpora valores, modelos de belleza, éxito, diversión y poder que responden a la lógica del mercado, no a su desarrollo natural. Se le entrena para desear aquello que le es impuesto, para admirar lo que no entiende, para aspirar a lo inalcanzable. El niño conectado es también un niño condicionado. Y un niño condicionado,
tarde o temprano, dejará de ser libre. El precio de esta manipulación mental y psicológica, disfrazada de progreso, no es solo la pérdida de la imaginación o la atención. Es la pérdida de la soberanía del alma infantil. Una pérdida silenciosa, pero devastadora, que nos aleja, paso a paso, del ser humano auténtico que algún día fuimos. Hasta aquí hemos visto cómo el sistema educativo ha servido para domesticar a la sociedad, y en ese adoctrinamiento se ha anulado la creatividad, la imaginación, la curiosidad. Pero en el siguiente capítulo veremos cómo ese mismo sistema ha servido para minar la capacidad innata del ser humano para cuestionar, para dudar, para replantearse si su estilo de vida, su forma de pensar, de vivir, son las adecuadas, o algo no está bien. En otras palabras, se ha anulado el pensamiento crítico de las personas desde su infancia. Su infancia. Su infancia. Su infancia.